Buenas tardes, reciban un cordial saludo. El tema que voy a exponer es semiología del aparato genitourinario. Vamos a empezar con la semiología renal. El método a seguir cuando se sospecha de una afección renal es el siguiente. Síntomas, como ya lo han dicho anteriormente, según mis colegas, es todo aquello que nos refiere el paciente. En lo que es semiología renal, el síntoma característico es el dolor. Este es de dos tipos, cólico y capsular. El dolor tipo cólico es el más frecuente. Se da por distensión de la pelvis o del uréter, como consecuencia de un obstáculo en el trayecto de la orina. Puede deberse a cálculos, coágulos, estenosis. La localización es lumbosacra. Se irradia hacia los flancos, genitales y regiones pudendas. Aparece espontáneamente o después de movimientos corporales. Esto se puede dar por la migración del cálculo. Es de carácter lancinante o tipo retortijón. Es muy intenso y se experimenta la sensación de estar expulsando algo. Es un dolor intermitente en cuanto a su intensidad y puede durar de minutos a horas. Los enfermos generalmente flexionan las piernas y se mueven. El dolor capsular se da por la distensión de la cápsula renal, en el caso de tumores, inflamación, hidronefrosis. Su localización también es lumbosacra, igual que el anterior, el dolor tipo cólico, pero se irradia menos. Es un dolor sordo, profundo y de intensidad leve a moderada, que aumenta en ciertas posiciones. Es un dolor persistente y es importante que antes de diagnosticar dolor renal debe descartarse otros orígenes, por ejemplo, un dolor muscular, lumbar, un dolor procedente de la columna vertebral, hacer diagnóstico con cuadros de litiasis vesicular, un dolor vesicular de colon o apéndice. Otro síntoma característico es la polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? Es el aumento de la frecuencia de las micciones, que por lo general son de volumen reducido y se acompañan de una necesidad imperiosa. Constituye un síntoma común a la mayoría de las afecciones geniturinarias, por ejemplo, cistitis, compresiones vesicales, pielonefritis. Disuria. Es la dificultad para orinar. Se manifiesta por la disminución de la fuerza del chorro o por cambios en su forma o retardo en la iniciación. No es un síntoma de enfermedad renal, sino muy por el contrario de un trastorno de las vías urinarias inferiores. En este caso puede ser de próstata, vejiga o uretra. Poliuria. Se habla de poliuria cuando el volumen de orina emitida es superior a 1500 mililitros en 24 horas. En el caso de la poliuria puede ser debida a una poliuria fisiológica o circunstancial por ingestión exagerada de líquidos o por emociones. Puede ser por una poliuria patológica en el caso de una insuficiencia renal, cuando hay una pérdida de la capacidad para concentrar, o por la necesidad de aumentar volumen de orina y para eliminar ciertas sustancias, como por ejemplo una diabetes sacarina, o por alteraciones de la neurohipófisis en el caso de una diabetes insípida, o por resorción de edemas en el caso de uso de diuréticos. Oliguria. La oliguria es la emisión de menos de 500 mililitros de orina en 24 horas. Y la anuria es la emisión de menos de 100 mililitros en 24 horas o la supresión total de la orina. Las causas pueden ser tres. Si es que es una causa prerrenal, puede darse por un aporte insuficiente de líquido en el riñón. Estamos hablando de casos de deshidratación, hemorragias intensas, insuficiencias cardíacas graves. La causa puede ser renal si es que hay destrucción o anulación del gran número de nefronas, en el caso de una necrosis tubular aguda. Y posrenal si hay obstrucción de la pelvis o de los uréteres, en el caso de cálculos, tumores. Es importante, antes de diagnosticar oliguria o anuria, descartar si es que hay una retención de orina en la vejiga. Nicturia. El adulto normalmente orina más de día que de noche. Es una relación de 2:1 o de 4:1. Cuando esta relación se pierde o se invierte, estamos hablando de nicturia. Y las causas pueden ser distintas.
es una manifestación de insuficiencia renal, hablamos de una nocturia, una consecuencia de la misma poliuria o polaquiuria, o resorción de los edemas en el caso de una insuficiencia cardíaca. Incontinencia urinaria es la emisión involuntaria de la orina. Se puede presentar durante convulsiones generalizadas o de tipo epilépticas o permanentes como el caso de la vejiga neurogénica de los parapléjicos. Enuresis es la emisión involuntaria de la orina y esta se presenta solo durante el sueño. En niños mayores de 5 años ya se considera patológica y puede traducir problemas ya sea emocionales o convulsiones durante el sueño o por alteraciones de la vejiga o uretra posterior o uréteres en los casos de reflujos. Retención urinaria es la imposibilidad que se presenta para realizar la misión espontáneamente. ¿Qué va a ocasionar una retención urinaria? El aumento de tamaño denominando globo vesical. Estas retenciones pueden ser por causas agudas, en el caso de una litiasis, o crónicas, en el caso de una hiperplasia benigna de próstata, por ejemplo. Como decíamos, ya todo lo anterior dicho es por el paciente, manifestación, síntomas del paciente. Vamos a ir ahora a los signos, que es lo que nosotros vamos a observar. Y primero veremos cambios en el color de la orina. Una orina normal es de color ámbar pálido. Si esta orina está muy concentrada, se torna de un color caoba. Y si está muy diluida, se parece al agua. En el caso de la hematuria, es la coloración rojiza de la orina por la presencia de sangre fresca o transformada. La intensidad del color depende de la cantidad de sangre disuelta. La sangre puede provenir de un nivel alto o bajo. En el caso de un nivel alto, pueden ser causas hemáticas como una púrpura trombocitopénica o el uso de anticoagulantes, hemofilia. Causas renales como nefritis, tumores, tuberculosis, hidronefrosis. Causas pielocaliciales, una pielonefritis, litiasis, tumores. Causas en el uréter superior como litiasis. Estas orinas hematúricas son totales, o sea, quiere decir desde el principio al final de la micción. Las hemáticas y las renales se caracterizan por un color pardo oscuro, y esto se debe a la causa de la transformación de la hemoglobina en una hematina ácida, al pasar por la porción inicial del nefrón y por la presencia de cilindros hemáticos. En el caso de un origen bajo, ponemos en el uréter inferior o la vejiga, litiasis, cistitis, tumores. En la uretra posterior por prostatitis o adenoma prostático. Estas hematurias son bajas, parciales, del principio o al final de la micción y con frecuencia pueden encontrarse coágulos. Para ver o reconocer el origen de una hematuria es útil la prueba de los 3 vasos. Entonces, ¿qué hacemos? Recogemos la micción completa. La porción inicial en un primer vaso, la porción media en el segundo y la final en el tercer vaso. Si la hematuria aparece en el primer caso, estamos hablando de una patología a nivel de la uretra. Si la hematuria se presenta en el tercer vaso, estamos hablando de una causa en la vejiga. Y si la hematuria se presenta en todos los vasos, la causa es a nivel renal. ¿Qué hablamos de una falsa hematuria? Esto es que confiere un color parecido al de la sangre por la eliminación de ciertas sustancias cuando se ingiere santonina, piramidón, antipirina, fenolftaleína. Coluria, cuando la orina es de un color café y esto se da por la presencia de bilirrubina conjugada que se filtra por el riñón. Piuria, cuando hay presencia de pus en la orina. Esto es por la causa de procesos inflamatorios o infecciosos, ¿no? Como pielonefritis, abscesos, o cuando hay problemas de anexos en la uretra y tiene un aspecto turbio, un aspecto blanco amarillento y con un olor fétido. En cuanto al olor, la orina es un olor sui generis y esto está más pronunciado cuando hay más concentración. Como hablábamos acá en el caso de las infecciones, el olor se torna fétido, ¿no? Y esto se produce porque hay una superfermentación, lo que va a dar ese olor amoniacal. Por ejemplo, los espárragos, la coliflor, las cebollas y algunas drogas, como la trementina, determinan un olor característico que es un olor fuerte y picante. El olor de las orinas con acetona, por ejemplo, es parecido al de las manzanas.
y las orinas con proteasas alteradas, por ejemplo en el cáncer de vejiga, ya van a despedir un olor nauseabundo. La neumaturia es la eliminación del aire en la orina. Lipuria, eliminación de grasas por la orina. Proteinuria, la presencia de proteína en la orina en una cantidad superior a la normal, que es de 150 miligramos en 24 horas. Ahora vamos a pasar al examen físico del riñón. Hablamos de inspección, palpación, que vamos a tratar detalladamente cada método, percusión y auscultación. En cuanto a la inspección, es de poca utilidad. Generalmente en las personas delgadas, si que tienen grandes hidronefrosis o los riñones poliquísticos de gran tamaño, puede resultar perceptibles en la pareja abdominal. Los procesos inflamatorios graves pueden determinar tumefacción de la piel de la región lumbar. Es importante entonces observar hipocondrios y flancos en abdomen. En cuanto a la inspección, es importante una inspección de todo el cuerpo, ¿no? Se evalúa, por ejemplo, el grado de nutrición. En los casos de enfermedades renales crónicas hay una atrofia muscular y esto puede llegar a la caquexia del paciente. Es importante apreciar la coloración de la piel, ¿no? Cambios de rubicundez, cianosis. Un paciente con enfermedad renal crónica tiene un color pálido terroso. Importante en la inspección ver, como decíamos, las depresiones o abultamientos a nivel del abdomen, ¿no? Puede deberse a neoplasias, hematomas. Ver si es que hay una expresión de agrandamiento renal, ¿no? Si este es unilateral o bilateral, en el caso, por ejemplo, de tumores o poliquistosis. Observar si además hay fístulas cutáneas o edemas. El edema es una manifestación muy importante y frecuente en las nefropatías, y a veces es lo primero que te advierte el paciente. El edema generalmente es generalizado y bilateral. Comienza en los tobillos, es vespertino, o en los párpados es matutino, y es un edema pálido, blando y frío, ¿no? Como vemos acá, deja fovea. En cuanto a la palpación, normalmente los riñones no son palpables. En las personas longilíneas, sobre todo en las mujeres delgadas y con buena relajación de la pared abdominal, en condiciones normales puede palparse el polo inferior del riñón derecho. En la palpación es muy importante ver tanto la forma, tamaño, consistencia, situación, sensibilidad, movilidad del riñón. Existen varias maniobras para demostrar, ¿no? Si es que hay ausencia de riñones o hay discretos crecimientos o descensos renales. En la palpación, el paciente debe estar acostado, cómodo, relajado, sin hablar y con una respiración tranquila y de mediana intensidad. En cuanto a la forma, se va a modificar esta por causa de los tumores que pueden ser sólidos o líquidos. El aumento del tamaño puede ser sin modificación de la forma, cuando es bilateral, por ejemplo, los riñones poliquísticos o amiloidosis renal, o unilateral en caso de hipertrofia, un tumor, y con modificación de la forma en los adenocarcinomas, tumor de Wills, hidronefrosis, un quiste único. En la situación del riñón cambia cuando hay alguna causa, por ejemplo, multiparidad o adelgazamiento. El órgano sale parcialmente o totalmente de su celda, lo que llamamos tosis, o cuando algún factor congénito nunca llegó a ocupar su lugar y hablamos de ectopia. La posición del riñón también contribuye a distinguir una tosis de una ectopia. Por ejemplo, en la tosis el hilio se orienta hacia arriba, en tanto que en la ectopia se halla en posición normal. La superficie de un riñón normalmente es lisa, pero se puede tornar irregular en algunas nefropatías o un carcinoma o riñón poliquístico. En cuanto a la sensibilidad del riñón, esta se manifiesta por una leve sensación dolorosa, que puede aumentar por cualquier proceso que distienda, inflame o destruya la cápsula renal. En la consistencia, el riñón normal es firme y elástico, pero los tumores pueden dar, si es que son sólidos, la consistencia se torna más dura, y si los tumores son líquidos, es una consistencia blanda o fluctuante, por ejemplo en el caso de hidronefrosis o quistes.
En cuanto a la movilidad, es una condición que contribuye mucho al reconocimiento de este órgano. El caso del riñón tiene una movilidad respiratoria, es decir, que desciende en la inspiración y asciende en la expiración, pero se lo puede retener. La movilidad lateral del riñón es reducida. En cuanto a las técnicas o métodos para la palpación, tenemos varios, entre ellos el de Bullón, Lennart, Goelet, Israel, Montenegro y el peloteo renal. Para poder entender mejor cada método, les voy a pedir que estén un poquito atentos a este video en el cual nos detallan cada método en la palpación renal. Maniobra bimanual de Guyon. El paciente debe estar en posición de cúbito dorsal totalmente relajado, con la pierna flexionada. El examinador se encuentra del lado del riñón que se va a explorar. La mano pasiva se coloca en la región lumbar y la mano dominante en la pared anterior por debajo del reborde costal sobre el límite externo del recto anterior, y se hace presión con la yema de los dedos solo en las inspiraciones, hasta llegar a palpar el riñón cuando está descendido o aumentado. Peloteo renal. El médico se ubica en el lado contralateral al riñón a palpar y la mano pasiva se coloca por detrás del ángulo costomuscular y se ejerce movimientos hacia arriba mientras que la mano dominante intenta palpar el polo del riñón. Cuando existe un riñón palpable o un tumor, la mano derecha percibe una sensación de peloteo. Maniobra de Lennart. Consta de 3 tiempos. Primero, acecho. La mano pasiva se coloca en forma de pinza. El dedo pulgar se coloca sobre el reborde costal del paciente y la palma en la región costomuscular. La mano activa se ubica en el mesogastrio. Segundo, captura. Se pide al paciente que inspire. Con la pinza armada se captura el riñón. Si esto no se produce, no existe tosis. Tercero, escape. En la expiración, el riñón escapa de la pinza, moviéndose hacia arriba. Maniobra de Israel. Se pide al paciente que se coloque en decúbito lateral, con su brazo izquierdo como base para su cabeza y el brazo derecho relajado sobre su cuerpo. La mano pasiva se coloca en la región lumbar. La mano activa busca el borde del arco costal y presiona con los dedos durante la inspiración. Se pueden palpar masas renales y extrarrenales. Maniobra de Goelet. Es un método palpatorio en posición erguida. El examinado se encuentra parado sobre el miembro inferior contrario al lado que se va a palpar y el otro miembro descansa flexionado sobre una silla con el fin de relajar el abdomen. La mano pasiva del examinador en la zona lumbar y la mano dominante en el abdomen en acecho inspiratorio del riñón. Maniobra de Montenegro. Se pide al paciente que se ubique en decúbito prono. Se coloca la mano pasiva en la zona subcostal y la mano dominante 3 dedos con ángulo de 45 grados debajo de la 12ª costilla y se producen movimientos bruscos, fuertes y repetitivos. Esto va a permitir palpar masas extrarrenales. Método de Bennington. El paciente relaja la pared abdominal inclinando su cuerpo hacia adelante apoyando sus manos en una silla. El examinador con ambas manos va a hacer presión con el fin de palpar el riñón. Puntos ureterales. Punto ureteral superior o pelvi-ureteral. Se localiza en la intersección del plano umbilical con el borde externo del recto anterior del abdomen. Corresponde al nacimiento del uréter. Punto ureteral medio. Se localiza en el borde exterior del músculo recto anterior del abdomen, a la altura de la línea biiliaca. Corresponde al punto donde el uréter cruza los vasos ilíacos antes de entrar a la pelvis. Punto ureteral inferior o yuxta vesical. Se explora solamente por tacto vaginal o rectal. Puntos renales anteriores. Punto infracostal o subcostal. Se localiza en la rama perforante anterior del 10º nervio intercostal. Punto supraintraespinoso. Está a 2 centímetros arriba de la cresta ilíaca anterosuperior. Es un punto renal irradiado. Puntos renales posteriores. Punto costovertebral de Guyon. Se busca en el ángulo que forma el borde inferior de la 12ª costilla con la columna vertebral.
corresponde a la salida por el agujero de conjunción del 12º nervio intercostal, punto costolumbar de Surraco. Se explora en la unión del borde inferior de la 12ª costilla con el borde externo de la masa muscular espinal. Corresponde a la rama perforante posterior del 12º intercostal en el punto en que se hace superficial. Entonces hemos visto los distintos métodos o técnicas para la palpación del riñón. A continuación les paso algunas imágenes reforzando las técnicas, ¿no? Vemos el método de Guyon, el método de Glennar, el método de Goelet, el método de Israel, el método de Montenegro, el peloteo de Guyon y los puntos ronoterales superior, medio e inferior, haciendo hincapié en que este punto ronoteral inferior solo se explora mediante el tacto rectal o vaginal. Los puntos dolorosos renales, tanto el costo vertebral como el costo muscular. En cuanto a la percusión contribuye poco en la exploración renal. Tenemos la percusión de Murphy, la percusión de Giordano y la percusión de la vejiga. El hecho de nosotros tener una puñopercusión positiva de Murphy o Giordano nos estaría indicando la presencia de un problema renal, una pielonefritis, una perinefritis o un tumor renal. La percusión de Murphy. Nosotros pedimos al paciente que esté sentado con la cabeza inclinada hacia adelante. Vamos a percutir en la fosa renal y esta se puede hacer de dos maneras, con el puño cerrado sobre nuestra palma de la mano contralateral o directamente con el puño cerrado sobre la fosa renal, y lo cual va a despertar un dolor agudo y profundo. Esto nos indica la presunción de un dolor a nivel renal. Percusión de Giordano, se percute la zona renal, pero ya no con puño, sino con el borde cubital de la mano. Igualmente, va a despertar un dolor agudo y profundo, indicando no es posible compromiso renal. En cuanto a la percusión de vejiga, al igual que en la palpación, el paciente debe estar relajado, en decúbito supino, respirando pausadamente y con las extremidades extendidas, ¿no? Como hemos visto en la mayoría de las técnicas de palpación. En la percusión nosotros vamos a realizar desde arriba hacia abajo en dirección al hipogastrio, tratando de limitar cualquier zona de matidez que se percibe en hipogastrio. En la auscultación, debe auscultarse siempre con un estetoscopio, tanto los hipocondrios y los francos. Es importante buscar soplos en el sujeto también en decúbito lateral. Es ideal que los músculos estén flexionados sobre el abdomen para relajar bien la pared abdominal, hundiendo profundamente el estetoscopio en la región que se va a auscultar y también en un ambiente silencioso. Si es que nosotros escuchamos un soplo sistólico, esto nos puede corresponder a una estenosis o aneurisma de la arteria renal, ¿no? Es importante también hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de soplos que ya pueden ser originados en el corazón o en la aorta. Frente a los síntomas y signos que hemos visto en nuestro paciente, podríamos ya hacer una valoración clínica si nuestro paciente tiene alguna patología a nivel genitourinario. Nosotros, haciendo un resumen, si tenemos en inspección, no debemos de ver ninguna tumoración en flancos ni hipocondrios, ni un cambio a nivel de todo el cuerpo del paciente. Hablamos de coloración de la piel o edemas. En cuanto a la palpación, ya sea las diferentes maniobras o técnicas que usemos, no deben ser palpables ni peloteables. Los puntos ronoterales anteriores y posteriores no deben ser dolorosos. En cuanto a la percusión, la maniobra de puño percusión debe ser negativa en ambas fosas lumbares. Y en la auscultación no debemos auscultar ningún soplo. Eso es todo. Quiero agradecerles por los minutos prestados, aunarme a ustedes y felicitarlos nuevamente por esta labor que estamos haciendo todos, tanto en casa, ustedes, nuestros colegas del futuro, dando mucho en esta nueva etapa, esperándolos con las manos abiertas a que pronto podamos hacer las prácticas respectivas. Invoco a ustedes a que sigan cuidándose
Y en cuanto a nuestro riñoncito, es importante tomar nuestros 8 vasos de agua al día. Cuiden a sus riñones, que ellos cuidarán a ustedes. Gracias.